Hola, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de El Derecho a Disentir, programa de Justicia TV, en donde estudiantes de distintas universidades y carreras ponen sobre la mesa los temas más importantes que ha resuelto la Suprema Corte. El día de hoy hablaremos sobre el concubinato en la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Para este tema nos acompañan Esperanza Luna, estudiante de Derecho del ITAM, Brenda Alcántara, estudiante de Derecho también del ITAM, Alondra Morales, estudiante de Economía del Ibero Puebla, Miguel Ángel Martínez, estudiante de Economía del UNAM, y yo soy Jimena Jiménez. Esto es El Derecho a Disentir. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir. Sentencias más relevantes de la Suprema Corte. El programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. Una mujer acudió al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a solicitar la pensión por viudez al haber sido concubina de un militar fallecido. No obstante, el militar en vida no acreditó que tuviera un vínculo de concubinato y el instituto, con base en el artículo 160 de su ley, le negó a la mujer la posibilidad de probar la relación y a su vez la pensión por viudez. Inconforme, tramitó un amparo indirecto que le fue otorgado. No obstante, la Junta del Instituto y el presidente de la República interpusieron los recursos de revisión respectivos, los cuales llegaron al estudio de la Suprema Corte, la cual confirmó la sentencia recurrida y también la cual vamos a estar analizando en el capítulo del día de hoy. Bienvenidas a todos ustedes. Esperanza, me da muchísimo gusto tenerte de nuevo por acá en este foro y quisiera que me apoyaras a hacer un breve recuento de los antecedentes de esta sentencia, de los hechos. Pues bueno, son las razones principales por las cuales vamos a estar hablando hoy sobre este tema muy importante. Claro, al contrario, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Siempre es un honor estar aquí participando con diferentes jóvenes de diferentes universidades. En esta ocasión vamos a coincidir también con una colega de nuestra honorable institución, el ITAM. Entonces, dicho esto, me gustaría iniciar, pues vaya, definiendo qué es el concubinato, ¿no? Es muy probable que lo hayamos escuchado como una especie de relación libre, sin responsabilidad alguna, en la que dos personas que se quieren mucho viven juntos durante un tiempo y en cuanto surge un problema, ya no quieren vivir juntos, se acaba este vínculo y todos muy felices. Pero vaya, evidentemente esto no es así, de tal forma que incluso es una figura jurídica que tiene diferentes obligaciones, derechos para las partes e incluso los descendientes o los hijos que surjan de esta relación. Me gustaría iniciar justamente con esto para que el público que nos acompaña pues pueda tener fresco este concepto. Entonces, dicho esto, el Código Civil para el Estado de México, al igual que muchos otros, define el concubinato como la relación de hechos que tiene un hombre o una mujer sin estar casados, sin impedimentos legales para contraer matrimonio. Viven juntos, hacen una vida en común por un periodo mínimo de un año. Evidentemente, pues esta definición solamente contempla una relación heteronormada, hombre-mujer, pero evidentemente también se puede dar entre mujer-mujer, hombre-hombre y demás cuestiones, ¿no? Como sabemos, nuestro país está en proceso de reconocer a toda la diversidad humana y pues esperamos que todos los códigos civiles transmitan esa situación también, ¿no? Otro ejemplo es el Código Civil del Estado de Veracruz, el cual define al concubinato como la unión de hecho entre dos personas sin que exista un contrato entre los dos mismos. Ambos se encuentran libres de matrimonio y pueden compartir una vida para que se puedan apoyar mutuamente. En esta ocasión, pues no se define un tiempo mínimo, un lapso para considerarse que hay o no un concubinato y afortunadamente este código sí hace referencia a una unión entre personas, de dos personas, no hombre y mujer, que evidentemente resulta discriminatorio para el colectivo LGBTQ+. Dicho esto, prosigamos con justamente un breve
resumen de la sentencia en cuestión. Como tal nos mencionó Jimena, el caso se vincula con una mujer que solicitó una pensión por viudez ante el instituto y pues se le negó la oportunidad de probar la relación de concubinato con el militar fallecido en cuestión. Entonces, la sala determinó que tal relación se podría acreditar mediante la designación que el militar haya hecho ante el instituto. Sin embargo, si el militar, ya sea por descuido o negligencia, omitió realizar dicha designación o no utilizó esta designación o lo que sea, pues vaya, va a ser complicado mantenerlo probatorio. Y en caso de que a la mujer se le reitera esa negación de probar que si hubo un concubinato, se le vulnera el derecho a la audiencia, así como el mandato constitucional de protección a la familia y su respectivo derecho a la pensión. Entonces, pues vaya, yo creo que como podrán estar escuchando, el concubinato, pues en primera, sí es una unión de hecho que sí nos permite establecer derechos y obligaciones entre las partes y evidentemente en caso de que una de las partes fallezca, como fue en esta situación, la persona que continúe viva debe de recibir una pensión y las autoridades, las instituciones correspondientes deben de responderle como tal. Sin embargo, en esta cuestión, pues las autoridades no respondieron correctamente y la mujer prosiguió como debía ser, ¿no? Conforme a derecho. En efecto, justamente haces un recuento muy claro de todo lo que sucedió y qué bueno que nos empiezas a poner en el contexto de qué va el concubinato, ¿no? Porque todavía hay muchísima confusión sobre esta figura y aún más confusión no solo sobre su definición, sino sobre sus alcances, lo cual también es muy curioso. De hecho, la Corte le ha dado alcances bastante extensivos, al grado de que puede incluso equipararse a una cuestión de matrimonio. Pero bueno, eso lo estaremos viendo a lo largo del programa. Miguel, bienvenido. Me da muchísimo gusto tenerte por acá de nuevo en este programa, El Derecho a Disentir. Y pues quisiera preguntarte tu opinión desde tu perspectiva sobre esta sentencia, porque es una perspectiva quizá que puede ser un poco diferente a la de nosotras, que somos abogadas, pero bueno, siempre es bueno enriquecer la visión de las sentencias a través de otras carreras como la que tú tienes. Pues bueno, adelante. Hola Jimena, buenas tardes compañeras. Pues, pues empezar diciendo muchas cosas o analizar el tema desde diferentes puntos de vista. En primera instancia, la verdad es que la señora, o en este caso la concubina, se hubiera ahorrado dolores de cabeza, problemas, dinero y demás situaciones, pues si hubieran acudido a un juez y se hubieran casado, ¿no? Seguramente ustedes en su labor como profesionistas, en su labor como abogadas, verán que no es el único caso. Hay muchos problemas que derivan de no estar casados, como decía mi abuelita, con todas las de la ley. Pero también, como decía Esperanza, el hecho de no tener un papel firmado no quiere decir que no tenga derechos. A final de cuentas es un matrimonio o es una unión de hecho. Y en esta situación, la verdad es que el Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas no tendría o no tenía por qué haberle negado su derecho a la pensión por viudez, porque si bien es cierto que no había un documento firmado, pues sí había una relación de hecho. Eso uno. Dos, la verdad es que también, pues sí es muy complicado entender que por el simple hecho que el militar no haya dicho en un documento, sí es mi esposa, sí es mi pareja, le quieran negar este derecho. Y abordándolo desde otro punto de vista, pues es que no sé por qué tendría que haber un instituto de seguridad social para Fuerzas Armadas cuando ya hay un instituto de seguridad social para trabajadores al servicio del Estado. Entonces vemos una duplicidad de funciones en dos institutos que deriva en estos problemas porque no están normados de la misma manera. Y bueno, también es un punto interesante para poder reflexionar y mejorar o adecuar la norma interna del Instituto de Seguro Social para las Fuerzas Armadas y en que otras personas no tengan que estar batallando o no tengan por qué pasar por la misma situación que la de este caso, cuando ya la Suprema Corte se pronunció y ha dicho que efectivamente que sí tienen derecho a una pensión, aunque el militar en cuestión no haya expresado pues con toda claridad o en un papel que era su beneficiario.
Es mi comentario inicial y reitero nuevamente el gusto de estar con ustedes. Ya vi, gracias. Muchas gracias, Miguel. Creo que pone sobre la mesa varias cuestiones que valen la pena que vayamos comentando a lo largo del programa. Yo no había pensado, sinceramente, esto de la duplicidad al tener un instituto especial para Fuerzas Armadas y otro para trabajadores del Estado. Tengo mis teorías, pero bueno, las iré diciendo a lo largo de este programa. Pero bueno, también quisiera saber, antes de pasar ya al siguiente tema y empezar a aterrizar estas cuestiones que vamos ya dibujando, Alondra, sobre su opinión desde su perspectiva sobre la sentencia. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Me pareció muy curioso el hecho de que esta sentencia entraba y se rechazaba, entraba y era rechazada nuevamente. Hubo muchos procedimientos y eran muchas las autoridades implicadas. Y algo que me pareció controversial dentro de ella fue el relato pues del director, las prestaciones económicas, al decir que cuando relata el antecedente menciona que la quejosa no demostró ser pues la concubina y que además de eso su resolución no afectaría de manera real concreta pues su entorno económico, social, ahí no especifica a qué se refiere. Sin embargo, pues en ese caso, tengamos en cuenta que al momento de que se le rechaza, pues sí se le vulnera una parte en derecho económico, social, familiar y pues el principio de supervivencia, pues por los supuestos directamente de la seguridad social. Y también me gustaría retomar pues qué es lo que retoma, qué derechos incluye la seguridad social. Primero que nada, pues es brindar a la protección, a la seguridad, a pesar de la vulnerabilidad, ya sea legal o de esferas sociales, políticas, educativas, etcétera. Y un Estado debe, por supuesto, permitir al individuo de manera eficiente tener todas esas herramientas y en un supuesto ideal de que se desarrolle de mejor manera, pues no hay un impedimento en tus derechos. Entonces, en sí debe cubrir pues lo que es disponibilidad, el riesgo que conlleva todo eso, pues de un imprevisto, etcétera, etcétera, y obviamente la accesibilidad y que todo esto sea eficiente. Y por otra parte estamos tocando en este amparo, en este caso, pues lo que es la dignidad y la autonomía humana, así como la consolidación, pues de lo que son los sistemas sociales universales. Y por otra parte, en la perspectiva económica, abriendo un poco el tema, pues la seguridad social puede derivar de lo que son las restricciones del ingreso y el uso del impuesto, pues en función de los subsidios a seguros, etcétera, ¿no? Y pues el ideal o el objetivo de generar todos estos seguros, más allá de que sea para militares o directamente para las familias mexicanas en este caso, pues es la reducción de pobreza, menor gasto en esos mismos requerimientos, bueno, en las necesidades básicas que se necesitan en cuestión salud o social y se supone que incentiva al ahorro, siendo eficiente un sistema pues social, ¿no? Y realmente algo que me gustaría recalcar, así como para abrir un poco, es que México realmente es de los países más bajos en designar PIB para su seguridad social y de salud. Y pues los índices de dependencia, aquí también hablamos de una dependencia económica entre la concubina, entre su cónyuge y demás, pues igual México tiene muy calcada esa parte de la dependencia social económica que hay dentro de los matrimonios, que igual tiene mucho que ver con las esferas sociales que se han desarrollado a lo largo de nuestro sistema económico. E igualmente, pues un esquema de pensiones, nuevamente menciono, radica en el ingreso de la persona. Entonces vuelvo a retomar que sí vulnera toda esta parte de su derecho económico, social y familiar. Me encantan estas observaciones que estás comentando, Alondra, porque justamente nos permite empezar a aterrizar en la seguridad social. Tengo que recordar que la seguridad social es un derecho, desde nuestra Constitución, artículo 123. Incluso nos podemos atender a cuestiones históricas, ¿no? O sea, cómo se agregan este tipo de derechos en nuestra Constitución a raíz de una revolución, prácticamente, ¿no? Entonces, pues justamente son estas prerrogativas, estos derechos más que prerrogativas hacia trabajadores, y en este caso trabajadores del Estado, y no solamente trabajadores del Estado, sino militares. Pues que de alguna forma, y retomando lo que decía Miguel, pues puede que tengan un sistema
diferente regulación porque justamente la cuestión de los militares siempre ha sido todo un tema, ¿no? Toda la vida. De hecho, hasta tienen su propia jurisdicción. O sea, tienen una jurisdicción especial diferente a la jurisdicción ordinaria por el tipo de funciones que ellos realizan y también por el tipo de riesgos. Luego vemos en su ley de seguridad social que tienen pues muchísimas prerrogativas, no diría derechos, pero sí prerrogativas, muchísimas cuestiones que son súper benéficas para los militares. ¿Por qué? Porque dicen, vaya, finalmente son personas que están poniendo en riesgo su vida todos los días. Digo, ¿quién no? Pero quizá ellos un poquito más. ¿Quién sabe? Eso está a discutirse, pero justamente es esta cuestión. También recuerdo que hay otra sentencia de la Corte que mencionaba que les hijes de las personas militares, si tuvieran alguna discapacidad, tendrían opción a tener becas y becas pagadas, obviamente, por parte de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Brenda, me voy contigo porque sé que eres experta en derechos. Oye, y cuéntanos un poquito sobre estas cuestiones de seguridad social, por qué se consideran un derecho y pues bueno, cuestiones que sé que tú sabrás desarrollar poco mejor. Sí, claro que sí. Pues igual, primero, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir caras con todos ustedes. Y ahorita escuchando, antes de abordar este tema, escuchando a mis compañeros, quería justo comentar varias partes, ¿no? La sentencia en sí, como regresando un poquito, ya lo desarrolló Esperanza, pero regresando un poquito, como justo la sentencia me pareció importante y trascendente porque no sé si han visto la mayoría de las sentencias, hay una decisión de primera instancia donde muchas veces desechan una apelación en colegiado y luego ya llega a corte y ya se concede amparo. Y aquí es una sentencia muy bonita porque desde el principio parece que el juez de distrito dice, no, claro que tiene derecho, ¿no? Por ser concubina tiene derecho a la pensión, no porque no haya contraído matrimonio, como es el artículo, sino que analiza otras cosas y le concede el amparo. Aquí es la junta del Seguro Social que dice, hey, no, porque no se apega, en este caso la quejosa va al colegiado, le vuelven a conceder el amparo, tal que llega a corte y dice, no, efectivamente tiene ese derecho, ¿no? Entonces, desde ahí me pareció muy importante la sentencia, porque justo desde primera instancia, sin llegar hasta nuestro alto tribunal, se le concede la sentencia para tener derecho a la pensión como cualquier otra persona, como si estuvieras en sociedad conyugal. Entonces, algo bien padre y bien importante de la sentencia. Y en segundo aspecto, creo que también me gustaría retomar un poquito del concubinato, ¿no? O sea, el concubinato es una figura jurídica donde hay derechos, deberes y obligaciones, y pareciese que se regulan, me parece que hasta el 2000 en Ciudad de México, porque yo creo que se atiende también a la realidad social que existe en México. O sea, socialmente en México tenemos muchísimas personas que están en concubinato o estamos en concubinato sin haber contraído matrimonio, ¿no? Y es algo que tiene que atender el legislador y regularlo. Entonces, pareciese que si tú pones un obstáculo y dices, no, si no es sociedad conyugal, no te doy la pensión, parece que estás limitando, ¿no? O estás dejando de lado a un sector desprotegido que pareciese que es mucha población, ¿no? Como tal es México, en América Latina, personas que llegan, se juntan sin llegar a un matrimonio. Entonces creo que también es importante atender al status quo en el que vivimos y saber que existen muchas relaciones de concubinato sin que haya una sociedad conyugal. Y bueno, ahora teniendo exactamente y precisa la pregunta que dice Jime, es esto, ¿no? O sea, no puedes dejar desprotegido de una pensión a una persona que únicamente porque no estaba casada con X persona no tiene derecho a la pensión. O sea, aquí concurrían varios elementos. La persona, pues imagínense, ¿no? Tantos años, desde el 96 me parece que dice la sentencia, hasta que fallece este militar, era una ayuda mutua, compartían, este tipo de cosas que se deben regular y que no le puedes negar como Estado, darle una pensión a la persona que queda en un estado de indefensión vulnerable porque ya no está la otra persona que proveía y decirle no te la doy. Entonces pareciese desde el principio que cuando uno lee esto y dice no, se le niega o no se le niega, que en este caso no fue así, pues parecería que fuera violatorio, ¿no? El derecho a la salud, a los DESCA, me vinieron a la cabeza muchas cosas. Entonces son cosas o cuestiones que como que luego resaltaron, sin embargo, como ya lo mencioné, desde la sentencia de primera instancia del juzgado de distrito, se le concede el amparo, ¿no? Entonces, justo quería tener primero estas cuestiones y decir esto, ¿no? O sea, el concubinato sí es una figura jurídica, está regulado, derechos, deberes y obligaciones entre personas, y claro que tenía derecho la persona, tal como lo hizo desde la primera instancia. Y bueno, vámonos a ver directamente el derecho, ¿no? El derecho a una pensión incluye muchas cosas.
Uno tiene una pensión ¿para qué? Para comida, para alimento, para medicamentos, para educación. Entonces, pareciese que si limitamos darle la pensión a una persona, estamos interviniendo en cada uno de estos derechos que pareciera que vulneramos más, ¿no? Entonces, imagínense que quitar esta pensión o no otorgársela, estaríamos entrando en unos ámbitos súper importantes de la vida de la persona, donde dejaríamos desprotegida esta parte. Entonces, la verdad me gustó mucho la sentencia, me dio mucho gusto que desde primera instancia se le concediera y bueno, analizar este derecho a la pensión de manera amplia, ¿no? O sea, incluyes y afectas varios derechos, desde alimentación, medicamento, educación, dispersión, vestido, todos estos derechos que se hubieran dejado desprotegidos si no se le hubiera concedido la pensión desde el primer momento a esta persona. Pero bueno, ya, sería mi primera intervención. Perfecto, creo que es una excelente primera intervención y al igual que las demás, pone sobre la mesa cuestiones que debemos de desarrollar a lo largo del programa. Me encanta esto que dijiste, que el concubinato es tan solo una forma más de unión y no, pues, por eso debe ser deslegitimizada. O sea, hay muchísimas personas que pues están unidas en ese tipo de cuestiones y no por eso van a tener que ser menos que un matrimonio o va a tener que eh, indicar menos responsabilidades, aunque en un principio se pensaba así, ¿no? Pero bueno, ya a través de la jurisprudencia hemos visto que son más figuras equiparables que nada. Pero bueno, hemos llegado al término de este primer bloque. Digo, todavía nos faltan muchísimas cosas que platicar, pero nos vamos a ir a un pequeño corte. No se vayan ahí en casa. Vamos a estar de vuelta después de unos breves minutos. Regresamos al derecho a disentir. Estamos hablando sobre una sentencia importante, sobre el concubinato para las personas que integran las Fuerzas Armadas. Pero no solo eso, sino cómo impacta en el sistema de pensiones. Justo quería agregar con Brenda sobre que a mí también me encantó cómo desde la primera instancia pudieron resolver en favor de la mujer que fue a buscar solamente su pensión por viudez, a la cual tenía derecho. Y aparte, creo que es importante resaltar que es un cambio muy bueno y no tiene muchísimo tiempo, tampoco voy a decir que es novedoso, pero podemos ver que desde hace ya algunos lustros, los tribunales de primera instancia resuelven ya en favor de los derechos humanos. O sea, no hay necesidad a veces incluso que lleguen los asuntos a la corte, a veces sí llegan porque vaya, se apelan recursos y demás, pero vemos sentencias realmente protectoras desde la primera instancia y creo que esto tiene que ver con que es un efecto de todo el cambio de paradigma constitucional a partir de la reforma de 2011. O sea, podíamos ver durante muchísimo tiempo que la Corte dedicó sus esfuerzos a desarrollar, a dotar de contenido derechos humanos, y pues de ahí se emitían jurisprudencias, y pues de ahí los tribunales pues ya tenían que acatar las jurisprudencias, ¿no? O sea, era más como a fuerza que de un ejercicio interpretativo de los tribunales de primera instancia. Pero ahora podemos ver sentencias realmente protectoras, con una doctrina bastante sólida de derechos humanos e innovadora para las personas. Y la verdad es que a mí también me da muchísimo gusto eso. Pero bueno, quería nada más dar un poquito de contexto. Hay un tema que aquí viene reclamando Presidencia de la República y va para ti, Esperanza. A ver, lo que dice Presidencia de la República al interponer el recurso de revisión que estamos revisando, es decir, pues fue voluntad del militar no poner a nadie. Y si fue su voluntad, pues ¿quién soy yo para decir otra cosa? O sea, finalmente esta era una cuestión del militar, si no quiso poner, si se le fue poner, su problema, no el mío. ¿Qué opinas sobre esto, Esperanza? Hola, sí, yo creo que esta situación de que hubo una especie de tensión entre determinar si realmente hubo o no concubinato, porque el militar, pues vaya, no dejó por escrito, por así decirlo, que esta señora era su pareja, que ya habían vivido tanto tiempo juntos, que ya habían construido una familia y demás, forma parte, pues vaya, de todo un sistema jurídico que, como bien sabemos, discrimina a las personas que deciden vivir de una manera distinta, ¿no? Tal como mencionaban hace unos momentos, generalmente en México
a la fecha se piensa que el matrimonio es la única manera legítima, entre comillas, de vivir con otras personas, con nuestra pareja o nuestras parejas, ¿no? Entonces, yo creo que justamente esto se pudo haber resuelto si viviéramos en una sociedad mucho más progresista y mucho más libre de prejuicios, ¿no? No necesariamente todas las personas que conozcamos van a tener la misma ideología, el mismo pensamiento que nosotros y no van a pensar que el matrimonio es la única manera de vivir felices en una dentro de una relación, ¿no? Yo creo que eso fue en parte uno de los grandes problemas que siento que se presentó con la situación de esta señora, ¿no? Y también por el simple hecho de que, pues yo me imagino, ¿no? Ser derecho militar, el cual es bastante severo, bastante estricto simplemente por la naturaleza del ámbito, pues el hecho de que haya llegado a una situación disruptiva a las normales, a las cotidianas, pues evidentemente fue como una especie de bote con agua fría, ¿no? Así, algo muy inesperado, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, como mencionaban nuestras compañeras Brenda y Alondra, a veces estas situaciones, en vez de obstruir, construyen y evidentemente, pues ha sido un antecedente importante para todas esas personas que estén, bueno, vivan o no en una relación libre o en concubinato, pues vaya, tienen ese antecedente de que pues, se puede recibir una pensión, ¿no? Aunque no se tenga el papelito firmado de efectivamente viví tantos años con esta persona, no en matrimonio, pero sí en concubinato, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y también creo que sería importante que justamente hilado a estos puntos, se empezara a reconocer como personas, ¿no? Unión de personas, de dos personas, y no poner el estándar heteronormado, ¿no? De hombre y mujer exclusivamente, ¿no? Yo creo que poco a poco todos los códigos civiles van a ir viendo en pro de la diversidad, en pro de las personas y no solamente de los formalismos, ¿no? Yo creo que eso también afectó mucho esta situación, ¿no? De que si no es J como bien establecido en el ordenamiento, no se puede hacer. Cuando el derecho tiene que ser realmente casuístico, ¿no? Se tiene que adaptar al caso. Vaya, quizás en México no tengamos esa tradición, a diferencia de Estados Unidos o los países anglosajones, que realmente su derecho es mucho más pragmático, si lo queremos ver así, y se enfocan realmente al caso particular, no a lo que dice la letra, muy calceniando el asunto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Me encanta esta precisión que haces sobre, pues normalmente se ha visto no solo el matrimonio, sino el concubinato como una cuestión muy heteronormada. Durante muchísimos tiempos, cuando estaba esta discusión de si las personas homosexuales podrían acceder o no a la figura del matrimonio, pues la gente más conservadora decía, no, a ver, el matrimonio tiene que ver solamente con unión hombre-mujer, pero pues no les vamos a impedir a las personas del mismo sexo, a las parejas del mismo sexo, que puedan tener algún otro tipo de unión, pero no le vamos a llamar matrimonio porque es sagrado y no sé qué otras cosas decían. Y lo que hacen es abrir justo la figura de concubinato y sociedad en convivencia. Y dicen, bueno, en esas sí se los permitimos, en esas sí jala. Y pues bueno, fue una cuestión muy interesante porque justamente pues son figuras, como tú dices, ¿no? Muy heteronormadas y que durante mucho tiempo se pensaba que el artículo cuarto constitucional, si es el cuarto, ¿no? El de protección a la familia. Bueno, que el cuarto constitucional protegía a la familia tradicional, padre, madre, hijos. Pero después la Corte, durante diversos años, interpretaciones, precedentes, llegó a decir, oiganme, no, hay distintos tipos de familia, como ya bien mencionabas tú, Esperanza, como tú mencionabas también, Miguel, hay distintos tipos de familia. Y todos esos deben de ser protegidos por la Constitución. O sea, no tiene que ser papá, mamá, hijos, como el Frente Nacional por la Familia, sino que pues hay personas justo unidas en concubinato, hay personas cuya familia que viven bajo un mismo techo y la convivencia va más allá de la familia nuclear, donde también hay tíos y abuelos viviendo bajo un mismo techo. Hay familias que son conformadas solamente por una madre soltera, un padre soltero. Todas esas deben ser realidades que deben de ser no solo reconocidas, sino protegidas.
Y es algo que sucede aquí también. También hay muchos precedentes donde la ley específicamente, no sé si la de seguro social, o sea, no de los trabajadores, sino del seguro social del IMSS, pues, pero no sé si del ISSSTE, ya no me acuerdo muy bien, que justamente hacía esta distinción de que las personas tenían que ser hombre y mujer. Entonces, pues excluía a las parejas del mismo sexo y viene la corte a decir como, oye, pues eso está súper discriminatorio. Aparte, ni siquiera es una discriminación tácita, es una discriminación expresa. Y pues bueno, aterrizándolo y regreso contigo, Miguel, pues sí, justamente estamos hablando aquí de relaciones de hecho. Y hablando de la pregunta que le hice a Esperanza, lo que dice la Suprema Corte es decir, a ver, a mí me importa muy poquito si este militar puso o no a esta persona. Eso no quiere decir que no haya sido su voluntad, porque la seguridad social no solamente es un derecho para trabajadores, sino también para sus familiares y dependientes económicos. Un derecho no renunciable, pues. Pues el presidente quería lavarse las manos y decir como, no lo puso, ¿yo qué tengo que ver? Pero pues supongo que entre menos tenga que erogar el Estado mediante estas cuestiones de seguridad social mejor, ¿no? Y siempre pues van a pelear esas cuestiones. Pero pues bueno, regreso contigo para estas reflexiones, Miguel. Gracias. Pues la verdad es que esta actitud yo lo hubiera esperado de una aseguradora particular, que no quiere pagar, que le cuesta a una persona o a una sociedad en especial, pero no de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, como tú mencionabas hace un momento, pues los soldados o quienes pertenecen a las instituciones castrenses tienen mayores prerrogativas porque su trabajo es de mayor peligro que la mayoría de los que desarrollamos la sociedad en general. Entonces, uno esperaría cualquier cosa menos que les traten pues de limitar sus derechos, y no solamente al militar, sino a las personas. Ahora hay otra situación. Nunca se dudó, o los tribunales nunca duraron del concubinato de las personas, sino simplemente porque no habían puesto expresamente en un papel una persona que dijera, sí, es fulana o sultana. Eso realmente es completamente absurdo, porque tampoco tengo conocimiento yo de que fuera, firmas la hoja, pones el nombre, o no entras o no estés en funciones. Es decir, no había una obligatoriedad de decir expresamente el nombre de una persona. Eso por una parte. Por otro lado, también vivimos en una sociedad muy asimétrica, muy desigual, y estas desigualdades también se ven al interior de las familias. Es decir, hoy, por desgracia, se siguen viendo mucho los roles de estereotipo de género, en donde el hombre va a trabajar y la mujer se queda al interior del hogar, y no tiene una percepción propia. Y después de vivir décadas con una persona, pues es absurdo pensar que de la noche a la mañana esta persona podría valerse por sí misma, y como mencionaba Brenda, pues no solamente se le vulneraría su derecho a una pensión, se le vulneraría pues sus alimentos, su vestido, su salud. No sé si tenían hijos, no recuerdo que la sentencia lo mencionara, pero en este caso también le estarían vulnerando el derecho a los menores o a los hijos en el caso de haberlos. Y reitero, o sea, realmente sí me parece absurdo, con todo el respeto para las Fuerzas Armadas, que ellos mismos quieran limitarle el derecho a las personas que están poniendo su vida y su integridad física por el beneficio de la sociedad. Entonces, pues reitero lo que mencioné en la primera intervención, se tiene que hacer una revisión a su normatividad interna, pues para quitar estas trabas y posiblemente algunas otras que estuviesen, y evaluar si hay un sentido de que exista un seguro social para Fuerzas Armadas, un seguro social para trabajadores al servicio del Estado y un seguro social para la gente en común, por decirlo de alguna manera, más los seguros sociales que hay estatales y inclusive hasta en algunos municipios. Entonces, se está yendo el dinero literalmente por el drenaje. Se están haciendo duplicidades que no tendrían por qué hacerse, y se podría maximizar o se podría dar un mejor beneficio a los derechohabientes. No sé si alguno de ustedes haya tenido que caer al seguro sin tener seguro, pues es carísimo. Se equipara al precio de cualquier hospital privado de lujo.
Entonces, pues mejor vamos haciendo realmente servicios de buena calidad y que cuesten lo que tengan que costar, sí, pero no bloquear el derecho pues, por una cuestión absurda como la que apelaba en este caso las Fuerzas Armadas. Sí, totalmente, concuerdo totalmente con lo que estás diciendo. Y aparte aquí me encantaría agregar una cuestión. No solamente el hecho de que el militar se le fuera o no quisiera poner a la persona concubina, sino que esta mujer, al llegar y decir como, oigan, soy su concubina, y las Fuerzas Armadas dijeran, no, aquí no vienes como su concubina, aquí no te conocemos. Y dice, bueno, déjenme demostrar que sí soy su concubina. Y dicen, ¿sabes qué? Pues tampoco. Y ahí es donde la corte dicen como, oigan, pues están violando unos cuantos derechos de esta señora, ¿no? Entre ellos el derecho de audiencia. O sea, no está en posibilidades de poder demostrar que efectivamente es su concubina. ¿Por qué? Porque el artículo 160 es estricto. O sea, simplemente si no está, no hay, o sea, si no está, ni modo. Y tampoco implica o tampoco contemplaba la cuestión de que la persona concubina pudiera, pues, demostrar que si lo fuera. Entonces, la verdad es que me parece que fueron muy acotados, muy estrictos en la interpretación de esta norma. Y creo que estas cuestiones hasta se deberían de solucionar sin llegar hasta la Suprema Corte. Ni siquiera la primera instancia, como ya mencionábamos, que era pues muy benéfica. Creo que las autoridades deberían de tener un poquito de sensibilidad sobre estos temas y decir desde un principio, órale, va, mira, aquí no estás anotada, pero te damos chance de demostrarlo. Y si sí, pues va, jala, pensión por viudez, no pasa nada. Pero creo que estoy hablando de una situación muy utópica, no sé qué opinen ustedes, pero bueno, hemos terminado también con el tiempo de este segundo bloque. Vamos a un pequeño corte, unos breves minutos nada más. Esto es el derecho a disentir, no se vayan. Regresamos al derecho a disentir. Estamos hablando sobre una sentencia, es un amparo en revisión 77/2021, que habla sobre la pensión por viudez en concubinas, concubinos, dentro del marco de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Está muy específico el tema, pero justamente la ley está igual de específica. Ya Miguel decía que hasta puede ser un poco absurdo tener tantas cuestiones cuando se pueden homologar, aunque es un poquito, ¿no? Pero, Alondra, vámonos contigo en este último bloque para saber tus reflexiones sobre todo esto que hemos estado diciendo y no sé si quieras agregar algo sobre lo que ya han comentado tus compañeras. Y por supuesto, gracias. Justamente lo que mencionó Miguel era algo que había reiterado, que en este caso también es muy importante por la dependencia económica que existe en México y es una realidad que muchas veces en los sistemas jurídicos y económicos no son evidentes y solamente hay consecuencias a partir del mismo. Y otra cosa que hay dentro del estudio de fondo, hay un principio que es pro hominem. No soy experta en derecho, sin embargo, pues tengo entendido que sobrepone esta parte de los derechos humanos y toda autoridad pertinente, que en este caso pues era el sistema judicial, legislativo y obviamente también el ejecutivo, pues deben aplicar normas y también interpretar a favor del sujeto que está, bueno, en este caso pidiendo un amparo, que se le conceda este derecho de la seguridad social. Además, dentro de los mismos, pues estos sujetos en ambas partes de manera recíproca, pues pueden heredarse pues todas estas responsabilidades y acumulación pues de ahorro en cuestión de ingreso, en este caso laboral. Por otra parte, igual lo que mencionaban respecto a que es muy diferente el sistema militar con el normal, por así decirlo, pues se debe analizar también el costo de extensión que tiene la misma, ¿no? De la seguridad social y qué aportación hay en esta tripartita que es el asegurado, el gobierno federal y el gobierno estatal. En este caso hay una tenencia demográfica, que es normalmente demográfica en cuestión de seguros sociales. Y por otra parte, pues el seguro
social considero procede a una justificación de lo que son mecanismos de gasto público a través de nuestra participación tributaria, tal cual. Entonces, considero es algo que se involucra dentro de esta separación sistemática que había mencionado en el tema, y aquí es una protección parcial. Entraría esta persona en una protección parcial, tanto económicamente hablando en nivel estadístico como dentro del nivel legislativo. Y por supuesto, igualmente, la cobertura de los seguros sociales, pues considero es minoritaria y es injusta muchas veces. Hay una ruptura pues en lo que son sus deficiencias y eso genera muchas consecuencias. Y otra cosa es que dentro de estas innovaciones que tenemos en este caso, que habíamos visto que es una nueva perspectiva a nivel pues de derecho, las políticas fiscales también se deben adaptar a estas legislaciones y sus innovaciones que hay, ¿no? Estos avances sociales que tenemos junto con las esferas económicas. Y por supuesto, esto es muy importante porque a partir de la política fiscal nos podemos poner en mesa a nivel económico cuáles van a ser las personas designadas para lo que son el retiro, las pensiones, los subsidios, etcétera, ¿no? Y la deficiencia igual puede crear lo que pues son los fenómenos estadísticos, pues ya crea que es difícil de cuantificar a estos sujetos que son nuevos, reconocidos nuevos en estas legislaciones, en estas normas, y por supuesto que hay extensiones como este caso en lo que es economía informal y por supuesto las líneas familiares registradas a partir del sujeto que llevó su labor a lo largo de los años, ¿no? Y después de un análisis económico y fiscal, considero que el papel o legislación debe tener una responsabilidad solidaria en lo que es este tema de pensiones, sobre todo porque no solo se trata de un número en cuestión de ingresos, sino que también afectas la vida de la persona en sentido. Y nuevamente retomo la dependencia económica, una reflexión que recalco mucho en esta sentencia, y que el hecho de que se haya reconocido el amparo, bueno, que se le haya concedido su seguro social desde un inicio y luego se le retirara, también habla mucho sobre el interés particular que tienen estas instituciones de seguridad social, que realmente deberían ser universales, no discriminatorias, y deberían facilitar estos procesos para poder generar una un mejor desarrollo en el ahorro y seguridad, bueno, dentro de este sistema económico que tenemos en México, ¿no? Un mejor desarrollo para el individuo. Concuerdo totalmente. Me encanta esto que han estado mencionando tanto tú, Alondra, como Miguel, de la asimetría, ¿no? Porque tenemos que ver la razón detrás de la pensión por viudez. Pues justamente en estos sistemas donde pues a veces sucede que una persona depende de la otra, normalmente la mujer dependiera del trabajo del hombre, pues finalmente, ¿qué pasa cuando el hombre fallece? Pues bueno, o sea, finalmente, como la mujer estuvo dedicándose quizá a las labores del hogar, a las labores del cuidado, pues, o sea, tendría que tener acceso a una pensión por viudez debido a la muerte de la persona que le proveía económicamente los recursos para subsistir, ¿no? Entonces me parece cuestiones que sí se deben considerar. Y ahora también me pongo a pensar sobre la importancia de todas estas cuestiones de seguridad social, de pensiones. Por ejemplo, pues nosotros en nuestra generación ya no vamos a tener el mismo acceso de pensión para que nos podamos retirar, ¿no? O sea, tenemos que ir a otro tipo de sistemas para poder subsistir en nuestra vejez. ¿Por qué? Porque creo que era insostenible para el Estado, para tantas personas, y no todas las personas estaban contribuyendo a todo este sistema de pensiones, pero creo que los economistas saben un poquito más sobre este tema, quizá yo estoy diciendo sandeces, pero bueno, a ver, me voy contigo, Brenda, porque quiero preguntarte algo. En la sentencia mencionan el principio pro persona, y es bien importante porque es un principio que rige a todas las autoridades y a todas las personas en el país. A esto me pongo a pensar si la autoridad, la junta, creo que es de gobierno, la junta directiva del Instituto del Seguro Social de las Fuerzas Armadas, tuvo que haber hecho, no puedo decir, bueno, quizás sí, un control tipo de convencionalidad difuso
e incluso ex oficio, para que desde ahí mismo dijeran como, órale va, tienes derecho a esta pensión. Yo creo que sí se tuvo que hacer, pero quizá en aras del principio pro persona, pero quizá pues estoy soñando demasiado. Pero, ¿qué opinas tú, Brenda? Sí, claro, yo también coincido en que se tuvo que haber hecho, pero creo aquí que como desde la primera instancia el juez le concede el amparo y le da la protección amplia a esta persona, parece que por eso ya no se realiza, porque estamos concediendo el amparo. Pero si pensáramos en un escenario diferente, yo creo que sí se pudo haber hecho un examen, un control de constitucionalidad para ver si la medida era idónea, necesaria, adecuada, y claro que iba a salir que sí, ¿no? Porque estamos hablando de un derecho a la salud. Entonces, bueno, un sistema de pensiones, ¿no? En este caso. Y bueno, también como comentario quería retomar un poco lo que mencionaban del sistema de pensiones, que al final me pongo a pensar en el ex militar, ¿no? En esta persona, él que era lo que quería cuando falleciera, pues que se quedaran de la mejor manera su familia, ¿no? En este caso su concubina, a lo mejor sus hijas. Entonces, al que tú como autoridad, como junta directiva, limites esto, pareciera que no era la voluntad, ¿no? Del militar en una primera parte. Únicamente porque no se designó, únicamente porque no fuiste, hiciste un trámite y dijiste, a ella la voy a designar para que se le dé mi pensión. Entonces, al final, parece que lo que busca la pensión es esto, ¿no? O sea, ¿a qué persona vas a designar para que se quede en las mejores condiciones? Y me parece muy importante ahorita lo que mencionaban, justo de estas asimetrías que existen y relaciones de poder, porque supongamos que en este escenario ella se dedicaba a trabajos, a cuidado del hogar, y esta persona trabajó, pues bien lo dice, ¿no? Desde el 96. Entonces, imagínense cuántos años la persona que estuvo en casa, estuvo ayudándolo, hizo que creciera económicamente él, y ella se mantuvo en labores del hogar, o a lo mejor en otra cosa, pero es una desproporción siempre, ¿no? Entonces, aplicando ahí y un poquito metiendo una perspectiva de género en el debate, justo es esto, ¿no? O sea, no puedes dejar desprotegido esta parte y tampoco puedes dejar en un estado de indefensión a una persona que le ayudó tantos años a que estuviera en el hogar, que estuvo en el hogar, que estuvo creciendo la otra persona, que a lo mejor se quedó a cuidar hijos, a lo mejor hizo otra cosa, y decirle de la nada, sabes que como no te dejaron como designada como beneficiaria, no tienes derecho a una pensión, ¡pum! ¿No? Entonces ahí desequilibras todo y es el mismo Estado quien sigue perpetuando estas asimetrías, estas relaciones de poder, estos estereotipos que existen, ¿no? Y que queremos ir quitando poco a poco. Entonces, también coincido en que aquí el legislador tendría un poco que meterse a, a modificar esta parte desde una primera instancia aquí como se hizo y desde antes, ¿no? O sea, si tú ves que existen, hay unas lagunas, si tú ves que existen donde hay estereotipos, prejuicios en leyes, desde el principio eliminarlos. ¿Por qué? Justamente por este tipo de cuestiones que tenemos y que pasan y como todos ya comentamos aquí. Entonces, pues bueno, sería esta parte y también me parece muy bien lo que hizo el juez de primera instancia, o sea, en todas y de todas protegió por principio pro persona a esta persona. También pues no hay que olvidar la reforma del 2011, ¿no? Que viene con una amplia gama de derechos que no podemos dejar desprotegidas. Imagínense también del derecho a la salud, cómo se ha pronunciado la Corte Interamericana. Entonces, desde primera instancia, si se hubieran pronunciado en sentido diferente, pareciese que tú estás bloqueando y que estás yendo en contra de muchos derechos hacia la persona. Y como lo comenté al principio, el negarle esta pensión, hubiéramos interferido con muchos derechos. Alimentos, salud, vestimenta, muchísimos derechos que hubiéramos interferido no solo a ella, sino a lo mejor a sus hijas, y aparte perpetuado este estereotipo, roles, asimetrías de poder que existieron entre ellos, ¿no? Y pues bueno, esa sería como mi participación. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que es sumamente valioso todo lo que estás diciendo y suscribo, coincido, retweet con todo lo que dijiste. Pero a ver, nos tenemos que ir a unas breves, muy breves reflexiones, finales, conclusiones. Entonces, Esperanza, me voy contigo. Vaya, como reflexión, sobre todo en este mes del Pride, del colectivo LGBTQ+, creo que sí es necesario reformar todos aquellos códigos que evidentemente no hacen explícito lo que es evidente, lo que es normal, ¿no? Entonces, para empezar, no creo que sea coherente que como jóvenes abogados en formación, vaya, queramos defender derechos cuando estos mismos ni siquiera son reconocidos como tal en los códigos mismos, ¿no? A la fecha tenemos códigos en los que se establece
como relación canónica, por así decirlo, la relación entre un hombre y una mujer, cuando pues hoy más que nunca estamos conscientes de que hay una gran diversidad de diferentes relaciones, ¿no? Entonces yo creo que sería oportuno que como jóvenes, en primera, hagamos conciencia de esto y en segunda, pues exhortemos a nuestros legisladores a que hagan su trabajo, ¿no? Porque pues, para eso llegaron a los puestos, ¿no? Para trabajar. Y por otra parte, en segundo lugar, justamente creo, al igual que Brenda y todos aquí coincidimos en que México es un país muy surrealista y siempre pasan las cosas que no deberían de pasar o que contemplamos que no deberían de pasar porque es tan obvio que no son correctas, pero bueno, lamentablemente sucede, ¿no? Entonces el caso de esta señora, más allá de que nos haya dado la oportunidad de mejorar estas situaciones, de que el concubinato no nos, pues vaya, sí se dio de hecho, no es como ultra necesario tener un papelito que lo confirme cuando es más que evidente que sí hubo algo. Creo que es necesario también que, pues vaya, no perder esa línea, ¿no? De que quizás el militar no la registró porque ni siquiera tenía una formación jurídica mínima, ¿no? Tenemos que ser conscientes que, pues, México tiene una gran tasa de pobreza, siendo más exactos, cerca del 40-50% de la población vive en pobreza y el 30% vive en pobreza extrema. Entonces es evidente que quizás estas personas no sabían que tenían que firmar un documento para avalar que efectivamente estaban dentro de una unión de hecho, ¿no? Entonces, creo que nuestras leyes deben tener una conciencia de clase, una conciencia eh, cultural incluso, y no solamente a modo, ¿no? Sobre todo que pues vayamos visto legisladores muy progresistas en unas cosas, pero en otras limitan los derechos de las personas porque sí, literalmente, ¿no? A pesar de que ya hay tratados internacionales, doctrina y demás que habla de XY derecho que tiene que ser ejercicio por cualquier persona sin ninguna limitación, pero vaya, hay muchas iniciativas que los limitan, los obstruyen o incluso llegan a desaparecerlos, ¿no? Lamentablemente. Y por eso me recuerda mucho la frase de Luis Buñuel, un gran cineasta español que en su momento vivió en México y convivió con diferentes artistas mexicanos, que México pues es la tierra del surrealismo, ¿no? Podemos tener a las grandes cúpulas del poder en una parte de la ciudad y en otra a la población más pobre del país, ¿no? Entonces, pues vaya, este caso me hizo reflexionar muchísimo sobre eso, ¿no? Y sobre todo como mencionó Miguel, ¿no? Pues siendo la milicia debería de tomarse estas cosas mucho más en serio, cosa que para el ser no lo hizo, ¿no? Se le hizo muy fácil decidir que, pues, que es muy, muy padre que hayas vivido con el militar tal, pero no vas a recibir pensión alguna, ¿no? Como si ese militar no se hubiera entregado a su vocación, ¿no? Entonces, pues vaya, esta sentencia eso me hizo reflexionar, ¿no? Me encantan estas reflexiones finales del programa. Lamentablemente nos hemos terminado el tiempo, se me pasó volando, pero bueno, aún así creo que nos llevamos todos unas buenas reflexiones sobre pues esta sentencia que es importante, que aparte toca distintos temas satelitales que no necesariamente enfrentan la problemática a la que se enfrentó la Suprema Corte, que sí son importantes, pero creo que aquí nosotros tenemos libertad de poder tocar otros temas. Y pues vaya, es finalmente lo que se hace por acá y lo que podemos hacer exitosamente en este programa. Muchísimas gracias. La verdad es que me da muchísimo gusto poderlas escuchar siempre y que puedan compartirnos de su conocimiento. Pero bueno, me despido sin antes agradecerle a ustedes y a la audiencia y también al equipo de producción. Yo soy Jimena Jiménez. Este fue El Derecho a Disentir y nos vemos a la próxima.